Aquel enfoque lo que nos dice básicamente es que hay combinación de dos grandes grupos de variables que suelen explicar a mediano y largo plazo el desarrollo de problemas psicológicos, y como ustedes recordarán, esos dos grandes grupos de variables están englobadas en dos conceptos generales. Uno es la cantidad de control que se ejerce en la crianza durante todo el tiempo que la persona pasa desde que nace hasta que se va de su casa, y la otra es la cantidad de afecto que se expresa también desde que son muy pequeños. Ahora, no hay que olvidar que estas dos variables no se interrumpen cuando se sale de la familia. Cuando se sale de la familia, el papel que tenían los padres, los hermanos mayores, otros miembros de la familia extendida que quizá vivían con el individuo, cambian. Y entonces ya son los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela o de la facultad, o los compañeros de la comunidad local donde la persona vive, que toman este rol, que toman este papel de interactuar con el individuo de manera tal que, y esto es interesante, esa interacción después de salir de la casa puede trabajar a favor o en contra de los efectos a mediano plazo que se tuvieron durante la presencia en la casa. Bueno, exactamente lo mismo se investigó después, pero ya se investigó con mucho más detalle. El grupo de la doctora Rina Repetti, que es la jefe del servicio de psicología del Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles, usó una buena cantidad de años en investigar cuál parecía ser el peso relativo de formas más específicas de interactuar en la familia y que predecían el desarrollo a mediano y largo plazo de problemas psicológicos un poco más detallados que los que habían hecho el grupo de McDavid y Garwood. Y esta lectura que ustedes ya tienen y que les recomendé que leyeran con mucho cuidado es la que está referida abajo, y es la que contiene básicamente toda esta información. Y uno de los puntos centrales, ahora fíjense, estos puntos centrales se aplican a cualquier explicación reciente, articulada, basada en evidencia, de cuál es el patrón, cuál es la vía, cuál es el camino que toma la interacción interpersonal que normalmente acaba definiendo el desarrollo de problemas psicológicos, y es este que hemos revisado y que se denomina determinismo recíproco, y que es este interjuego de todos los mecanismos que afectan el comportamiento humano y que se vieron cuando se revisaron estas contribuciones, básicamente a partir de la investigación de los últimos 20 o 30 años, aunque realmente van más atrás, y que se refiere a los principios regulatorios, a los mecanismos regulatorios que revisamos en el capítulo del libro del doctor Carpio. Y entonces, otra vez, uso un minuto en esto nada más, tenemos una parte que es lo que ocurre, es decir, el hecho real, lo que le pasa a la persona, pero después entra en una serie de componentes. Cómo lo concibe la persona, es decir, qué piensa de eso que le pasó, que es la cognición, y normalmente lo que piensa que le pasó y el evento mismo generan alguna respuesta emocional, que puede ser cualquier respuesta, y por cierto puede ser de prácticamente cualquier tamaño. Y entonces entra el componente emocional que también afecta a la larga lo que se piensa. Si la paso muy mal, esto que me ocurrió debe ser muy malo, y entonces cambia la parte cognitiva. Y después tenemos cómo esto afecta a la conducta. Si esto está ocurriendo y es trágico, yo lo que debo hacer es tal o cual cosa, y la persona empieza a hacer cosas o empieza a dejar de hacer cosas. Y esto afecta cómo piensa de lo que le pasó, qué reacción emocional le genera, y las tres interactuando acaban afectando cómo funciona el organismo. Y esto es importante porque, como hemos visto en prácticamente todas las propuestas que se han hecho sobre salud
para determinar cómo acaba afectando el funcionamiento biológico, estas interacciones se sostienen y se encuentran en la investigación una vez, otra vez y otra vez. Por eso se documenta una evidencia al respecto de qué tipo de problemas o qué tipo de situaciones suelen preceder de una manera sistemática el desarrollo de problemas adaptativos. Entonces, siempre que nosotros veamos, esto es importante, siempre que nosotros veamos un problema psicológico, un problema como nos lo describe el usuario, el paciente, el participante en un estudio, etcétera, siempre es importante que ubiquemos el contexto antecedente de cómo llegó a estar como lo estamos viendo. Y ese contexto antecedente está definitivamente mediado por la interacción entre estos cuatro componentes. Hay que recordar una cosa que hemos dicho en otras ocasiones. Háganse de cuenta que el resultado final que acaba definiendo la imposibilidad o la dificultad para una adaptación psicológica resulta de una ecuación algebraica o de una suma algebraica del peso relativo de estos cuatro factores. Bueno, pues eso fue precisamente lo que investigó más en detalle el grupo de Repetti en el centro médico a través de una gran cantidad de revisión cuidadosa de la literatura de investigación. Y el primer punto central que nos describe como uno de los patrones o como uno de los eventos críticos que acaba definiendo esta probabilidad es el procesamiento emocional y la competencia social. Piénsenlo, procesamiento emocional y competencia social. Procesamiento emocional, naturalmente, se refiere a la experiencia, el control y la expresión de la emoción, incluyendo componentes psicofisiológicos. Y recordemos que esto nunca ocurre en un vacío. Normalmente hay alguien alrededor del paciente o alrededor del usuario que ve esto y que reacciona a esto, es decir, que reacciona a lo que el paciente muestra. ¿Cuáles son los puntos centrales? Si hay mucho, hay poco o cómo interactúan estos cuatro puntos centrales. La reactividad emocional, si hay una reactividad exagerada o una reactividad insuficiente. Si hay una comprensión emocional, el significado emocional de lo que ha ocurrido, es decir, el reconocimiento de estados emocionales en sí mismos y en otros. El tercero es la expresión de las emociones, conocimiento de causalidad probable de las emociones. ¿Qué lo hizo sentirse así? ¿Qué tipo de eventos o qué tipo de condiciones hicieron que se sintiera así? Y vamos tomando nota clínica de todo esto. Y el cuarto es las estrategias de afrontamiento basadas en la emoción. Si el paciente tiene un problema y la forma en que lo afronta es sintiéndose mal, las probabilidades de que ese problema se modifique son muy pequeñas. En cambio, si la reacción o el funcionamiento del individuo, de quien pide ayuda, etcétera, es a través de modificar una serie de circunstancias, las probabilidades de que no sea la emoción y no sea la evitación del problema, sino el abordarlo, genera una serie de predicciones mucho más útiles para efectos del problema en cuestión. Y fíjense que esto es tan así que hay propuestas sometidas a prueba, a evidencia clínica, de naturaleza totalmente centradas en la forma en que el individuo intenta resolver un problema, y una de ellas es del grupo de Goldfried, de Zurilla y los Nesu sobre resolución de problemas. ¿Y cuáles son otros componentes? La reactividad emocional. La persona se sensibiliza a emociones negativas, tales como enojo, ansiedad, miedo, tristeza, etcétera. Es decir, algo que antes le pasaba desapercibido, ahora lo siente como importante, como algo que le está ocurriendo, pero que tiene un valor muy importante al respecto, es crucial para lo que le está pasando, y empieza no solamente a sentirlo así, sino que, como hemos visto, empieza a pensarlo así también.
La recuperación alostática se refiere a la sensibilización a la respuesta del estrés, la hipervigilancia. Es decir, esto empieza a afectar la forma en que el organismo reacciona. Cuando la persona le pone atención excesiva solo a lo que le sale mal, solo a las emociones negativas que genera, solo a las dificultades que representa, si ustedes quieren, cognitivamente, entonces esto empieza a producir cambios fisiológicos, y estos cambios fisiológicos tienen dos funciones. Una que es retroalimentar la sensación de que la persona está muy mal, y la segunda es empezar a afectar cambios fisiológicos que al mediano y largo plazo van a representar problemas de salud física y que no se conocían hace años, no se conocían cuáles eran los mecanismos que llevaban a esta consecuencia de una manera más directa. La tercera es la comprensión emocional. La persona que no tiene la destreza, porque no la adquirió en su crianza, que no tiene la destreza de observar, interpretar y reaccionar de una manera adaptativa a las emociones de otros, va a tener el mismo problema que cuando una emoción que expresa otros no la reconocen. Este es un problema serio porque resulta que si no tengo forma de reaccionar de una manera adaptativa a lo que estoy viendo en otras personas, y esas otras personas no pueden reaccionar de una manera adaptativa a lo que ven en la persona, a lo que ven en el paciente, esto va a interferir con todas las destrezas adaptativas que están basadas en la interacción social, en la interacción interpersonal. Agréguenle ustedes que hay un déficit en estrategias de afrontamiento. La persona no sabe qué hacer cuando está estresada, no sabe qué hacer cuando su ambiente cambia de una manera que le crea problemas, que le crea reacciones emocionales desadaptativas, que le crea pensamientos sesgados al respecto de lo que le está pasando, y todo esto acaba resultando en un comportamiento, conductas específicas, hacer cosas o dejar de hacerlas que podrían estar ayudando a resolver el problema y que en estos casos no ocurre. Y los antecedentes que hemos descrito, fíjense, desde la propuesta de McDavid y Garwood, es negligencia, frialdad y poco apoyo. Esos son componentes de lo que McDavid y Garwood nos ubican en aquellos 4 cuadrantes en términos de alto control, mucho rechazo, bajo control, mucho rechazo, y así sucesivamente en los 4 cuadrantes. ¿Por qué? Porque esto genera apego inseguro, pero fíjense, no solamente genera apego inseguro a las personas que criaron al individuo, genera apego inseguro después en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, en las relaciones con otras personas, con otros grupos, con otros individuos en condiciones totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque hay un apego inseguro, porque hay menor comprensión emocional, no se entiende lo que le está pasando al otro y el otro no entiende lo que le está pasando al individuo, y esto a lo que lleva es un círculo vicioso que acaba llevando a un peor afrontamiento. No ocurren las conductas que se necesitaban para generar ese afrontamiento útil. Y entonces, lo que sabemos adicionalmente es que hay un procesamiento emocional que impacta directamente sobre la salud, tanto la salud, por así llamarla, psicológica como la salud física. La regulación emocional, fíjense, este hallazgo es importante, la regulación emocional implicada en más de la mitad de los trastornos enlistados en los sistemas taxonómicos, como el ICD-11, como el DSM-5. Es decir, el solo tener un déficit de regulación emocional lo convierte en componente de más de la mitad de todos los problemas psicológicos que la gente que hace taxonomías ha incluido dentro de esas listas, dentro de esos grupos de síntomas, dentro de esos síndromes. También está relacionado sistemáticamente, medido una vez y otra vez y otra vez, con un tono vagal alto asociado a la regulación emocional, es decir,
la persona no solamente se siente muy preocupada, se siente ansiosa, siente este miedo que puede ser, entre comillas, flotante o que ha identificado una fuente específica. Y lo que empieza a pasar es que esta falta de regulación emocional, al aumentar el tono vagal, lleva al siguiente punto, que es un enojo asociado a enfermedades coronarias y a hipertensión arterial. Esto se ha visto que el enojo es uno de los contribuyentes más repetitivos, más sistemáticos, mejor documentados de cómo cambia la presión arterial y el funcionamiento cardiovascular. Y cuando se junta con otros tipos de variables, lleva a depresión, lleva a trastornos de ansiedad ya más intensos asociados con padecimientos cardiovasculares, porque ya se cerró el círculo vicioso. No solamente esa preocupación irracional, permanente y sesgada me llevó a un cambio vascular que me produjo un problema cardíaco, sino que ahora el problema cardíaco me está generando más angustia, más problemas, más reactividad emocional. Y entonces lo que sabemos también es que si esto dura mucho y surgen síntomas depresivos que permanecen mucho tiempo, esto se asocia de una manera muy, muy directa con la función inmune. Y entonces lo que encontramos es que ante estos cuadros, cuando son intensos, prolongados, mal manejados, acaban produciendo una enfermedad y acaban produciendo una enfermedad que puede ser de los dos tipos que conocemos, o enfermedades infecciosas porque se reduce la capacidad inmune, o enfermedades crónico-degenerativas porque se deteriora el balance hormonal que mantiene al organismo funcionando bien. Y el otro componente, la competencia social y el manejo interpersonal. Si además de todos estos factores, la persona es socialmente incompetente, es decir, interpersonalmente incompetente, ¿qué empieza a pasar? Empieza a haber una relación entre el manejo de las emociones y la competencia social, porque la competencia social ayuda a resolver problemas y al resolver problemas ayuda a cambiar lo que la persona piensa del problema y ayuda a cambiar lo que la persona siente cuando el problema está presente. Conflicto y agresión, lo que encontramos a la larga de estos patrones descuidados de crianza es que genera individuos más agresivos, más antisociales y tienen menos habilidades positivas, habilidades interpersonales, pero a la vez son más victimizados, se les rechaza más porque en vez de tímidos, por ejemplo, pasan por arrogantes o pasan por sentirse mucho, y lo que la gente, como no está leyendo el valor emocional de lo que le pasa a la persona, porque la persona no lee el valor emocional de lo que le pasa a quienes le rodean, se convierte en un círculo vicioso adicional. Y entonces, ¿qué pasa? Una historia de frialdad, de poco apoyo, de negligencia, de menor interacción social, de mayor agresividad, va a llevar a relaciones más conflictivas. ¿Y qué pasa cuando la persona que busca ayuda en el consultorio nos llega con un problema psicológico que tuvo estos antecedentes? Lo que pasa es que las relaciones más conflictivas le van a restar probabilidades de una recuperación completa, es decir, de una recuperación que incluya los componentes que veíamos al principio. ¿Cuáles son algunas de las cosas que generan esto? Bueno, las habilidades sociales defectuosas, peor manejo del conflicto, menor sensibilidad, menor responsividad, menor reactividad adecuada a lo que está pasando, menos conducta prosocial, más agresividad. En cuanto a cognición social, hay preocupaciones de aceptación social. Ahora el individuo tiene una preocupación adicional. Nadie me quiere, nadie me hace caso, nadie me va a ayudar con esto. Y entonces ustedes van viendo cómo se van agregando componentes que van agravando, que van haciendo más complicado el problema, y que después, claro, en la terapia va a necesitar abordar más puntos de una manera articulada para que la persona, para que el individuo, el participante, el paciente recupere equilibrio y se sienta mejor.
La cognición social, entonces, como hay preocupaciones de aceptación social, empieza a haber atribución de motivos hostiles. Fulano me quiere fregar, mi jefe en el trabajo me quiere perjudicar, los de mi trabajo, los de mi salón, los de tal y tal están en contra mía, no entienden lo que yo quiero, no le dan atención a las cosas relevantes que me están pasando en la vida y entonces son de lo peor. Ahora tengo enemigos y esto explica parte de lo que me está pasando. Ahora piensen en esto como un círculo que se retroalimenta. Por eso poníamos al principio la imagen del determinismo recíproco, que en psicología es quizá una de las interacciones mejor investigadas a lo largo ya de muchos años. Y entonces esto a qué lleva, acaba complicando la vida del paciente todavía más, porque ahora tenemos un paciente hostil, tenemos un paciente enojado, tenemos un paciente agresivo. ¿Y qué cosa va a pasar si esa conducta ocurre? Va a afectar cómo reacciona la gente a su alrededor y esa reacción va a afectar cómo piensa el paciente, cómo siente el paciente y qué cosas hace o deja de hacer. Y entonces vamos a los resultados de investigación. Hay que recordar que estos resultados de investigación no se buscaron al azar. Lo que hizo el grupo de Rina Repetti fue, primero que nada, encontrar aquellos estudios que tenían más solidez metodológica, pero no solamente que tenían resultados bien fundados en una metodología cuidadosa, en una metodología donde se colaban los menos confusores posibles, sino que además tomó varios estudios y vio de todos los estudios que había en esa línea de trabajo, cuántos coincidían en el mismo tipo de resultados. Es decir, esta especie de confiabilidad, de convergencia de los resultados de investigación, que es lo que acaba dándole a la larga credibilidad a la investigación científica. En este caso, la investigación científica aplicada, la investigación que encuentra relaciones entre un antecedente y algo que se convierte en la queja actual del individuo. Y vamos a ver estos resultados de investigación. El grupo de Ballard, Cummings y colaboradores, los adolescentes jóvenes de hogares con conflicto conyugal informaron tener más número de miedos más intensos y mostraron más reactividad psicofisiológica, más preocupación psicofisiológica con todos los componentes que hemos visto. En una situación de negociación con pares, o es decir, otros niños, para obtener un objeto deseado, normalmente es un juguete, una cosa con la que quieren jugar los dos, los niños maltratados, vean ustedes estas 6 consecuencias de los niños maltratados en su casa. Entran menos en contacto y resisten menos al par. Usan más la sonrisa para buscar reducir la iniciativa del del otro niño que están peleándose, por así decirlo, o que están jaloneando con el mismo juguete. Usan menos expresiones de determinación, yo quiero este juguete y me lo vas a dar, para tratar de resistir al par. Hacen menos intentos contados en términos de frecuencia conductual por obtener el objeto deseado. Ante la resistencia del otro niño, esperan más tiempo antes de hacer nuevos intentos. Bueno, ya préstamelo, ¿no? Intentan menos conducta de jaloneo para obtener el objeto. Estamos viendo una diferencia entre cómo se altera la interacción interpersonal cuando hay maltrato, cuando hay una historia de maltrato. Ahora, no quiere decir que el que no haya una historia de maltrato va a generar niños agresivos. Otra vez, regresamos a los cuadrantes de McDavid y Garwood y lo que estamos viendo es que depende mucho de la situación, pero depende mucho de la resolución que muestra el niño ante algo que juzga injusto. Por ejemplo, en este caso, que el otro niño ya tiene mucho tiempo jugando con ese juguete. Los conflictos físicos de pareja, empujones, jalones, golpes, etcétera, entre los padres, correlacionan con reacciones de consolación, apoyo y protección a las madres agredidas en niños de 4 a 6 años de edad.
Esto lo vemos siempre que hay violencia en la casa y que también está documentado en varias investigaciones. Las peleas entre los padres se asocian con hipersensibilidad a episodios individuales de violencia. Hay más activación, hay más preocupación, hay más miedo, hay más intolerancia, hay más enojo, angustia y menos conductas para apaciguar la violencia en niños de 1 a 2 años de edad. A mayor conflicto conyugal, hay mayor reactividad emocional, hipervigilancia, estrés y enojo en niños de 6 a 9 años de edad. Piensen ustedes en estas consecuencias y van a ver cómo a los años esto nos explica una buena parte de cómo nos llega el paciente al consultorio. La agresión conyugal física se asocia con intentos por distraer la atención durante las discusiones de los padres. Empiezan a hacer cosas cómicas, tontas, cómicas o irrelevantes en niños de 9, pero ya están viendo esta edad. Ya no es hasta los 9, es a partir de los 9, de 9 a 13 años de edad. Los hijos de padres verbal o físicamente agresivos, indistintamente, usan más la autodistracción en contraste con hijos de padres que solo son físicamente agresivos. Estos últimos, los que tienen padres físicamente agresivos, usan más la interferencia conductual y sienten más activación somática. Hacen cosas para tratar de reducir la violencia, pero las cosas que hacen no les funcionan. Y entonces acaba habiendo este exceso de preocupación. La preocupación se va haciendo permanente y la permanencia de esta preocupación con los intentos infructuosos de arreglar los problemas son los que acaban facilitando enfermedades físicas. Niños de 1 año y medio de edad con menor apego seguro son afrontadores menos competentes. Tienden a recurrir menos a la madre para iniciar contacto o interacción y más a escapar de la situación. Proyecten esto 10, 20 años después y por eso nos encontramos pacientes que nunca abordan los problemas, solo tratan de huir de ellos. Niños de 3 a 7 años de edad que han sufrido abuso reconocen con menos precisión las expresiones emocionales de otros niños o de otras personas y muestran ellos mismos, fíjense en esto, muestran ellos mismos expresiones menos reconocibles. Los puntajes de las expresiones de las madres correlacionaron con las de sus hijos, es decir, había una congruencia de quién hace qué y yo qué veo que hace o deja de hacer. Las madres de los niños de quienes se abusa muestran a su vez las madres expresiones menos reconocibles. El número de expresiones de afecto negativo de las madres correlaciona negativamente con el reconocimiento correcto de las emociones por parte de niños de 3 a 5 años de edad. Es decir, si volteamos esta correlación, otra vez nos encontramos que hay más problemas cuando hay menos capacidad de reconocimiento de la expresión emocional en el otro. La hostilidad de madres y padres se asocia con mayor afrontamiento disfuncional de sus hijos adolescentes. Este patrón no ocurrió de manera consistente en las hijas. Esto se ha buscado explicar por dos vías. Una primera es una vía de que el sistema nervioso de las mujeres está dotado de capacidades específicas para lidiar con cosas que se ven conflictivas. Pero la otra, y probablemente es una combinación de las dos, es que en la mayoría de las culturas el trato a las hijas es diferente del trato a los hijos, incluyendo la explicación de cómo se sienten, qué pueden hacer, qué van a hacer, qué deberían ignorar, qué deberían abordar. Y esto no es igual en niños y en niñas. Son varios de los hallazgos de Johnson y Pandiña. Un ambiente familiar negativo
se asocia con uso menos frecuente de estrategias de afrontamiento, de abordaje, entrarle al problema, no huir del problema, entrarle, ver cuáles son sus componentes y tratar de modificarlos. En problemas controlables, no es lo mismo el que uno se enfrente a un problema incontrolable. Yo no puedo hacer nada para modificar la violencia que está ocurriendo ahorita en Myanmar. Bueno, ese es un problema al que no tengo acceso y por lo tanto, en principio, eso no debería activarme psicofisiológicamente. Pero si la persona se preocupa pensando que hay algo que debería estarse haciendo y no se está haciendo, se va a preocupar. Y entonces lo que tenemos es un complejo, un sistema agregado de reacciones innecesarias, de creencias sesgadas y de conductas que no están ayudando. La asociación entre ambiente familiar negativo y mayor número de problemas psicológicos en estudiantes universitarios está mediada por un menor afrontamiento de abordaje, es decir, está mediada por más evitación y menos posibilidades o menos destrezas de afrontar el problema. Un ambiente familiar que da poco apoyo se asocia con menos estrategias de afrontamiento y menos uso de afrontamiento de evitación en situaciones incontrolables. Esta violencia en Myanmar que no me debería preocupar en el sentido de que hay cero, absolutamente cero cosas que puedo hacer para modificarlo, entonces esto no debería estarme activando y me está activando por la forma en que lo manejo cognitivamente y lo manejo emocionalmente. Niños de 2,5 a 6 años de edad con apego menos seguro a sus padres o cuidadores primarios comprenden menos las emociones con valencia negativa, tales como tristeza, enojo y miedo. Bebés de 6 a 12 meses de edad cuyas madres tomaron un programa de prácticas de crianza, un curso de prácticas de crianza, resultaron los niños más sociables, más hábiles para autoconsolarse, iniciaron exploraciones más complejas, más temprano, es decir, se exponen a un aprendizaje más sistemático, más presente. En un seguimiento a 3 meses, más bebés o más niños del grupo intervenido mostraron apego que los controles, es decir, las madres que no tomaron este curso de prácticas de crianza. Las estrategias negativas de control maternal predicen el uso de estrategias menos eficaces en la solución de problemas. Las hijas de estas madres refirieron mayor evitación burda, gruesa, en conflictos con sus pares y los hijos más estrategias de manipulación y agresividad. Vayan pensando cómo cada uno de estos hallazgos va agregándose a la forma en que podemos explicar cómo nos llega la mayoría o una buena cantidad de los pacientes a la clínica, al centro de servicios o al consultorio. Prácticas de crianza negativas y agresivas, sobre todo con disciplina injusta e inconsistente en niños de edad escolar, se asocian con mayor rechazo y menor aceptación de sus compañeros, de sus pares, y el efecto está mediado por conducta antisocial agresiva. Las prácticas de crianza coercitivas, las forzadas, las mandonas, las que fuerzan a que las cosas ocurran, se asocian con mayor agresividad interpersonal abierta, notoria, visible, aún controlando la edad y el sexo de los niños, la escolaridad de los padres y otros aspectos de la crianza. Aquí no podemos decir, no, pues es que los padres son pobres y por lo tanto están peor. No, no necesariamente. En este estudio, las prácticas de crianza forzadas son las que se asocian con mayor agresividad independientemente de otras variables que pueden estar ahí. Los niños de 3,5 a 6,5 años de edad que observan más conflicto conyugal resultan más agresivos, las niñas no. Y aquí nuevamente
Los propios investigadores están a la búsqueda de una explicación sensata, cuidadosa, metodológicamente acotada de qué pasa con los niños y las niñas en estas situaciones. Vean un estudio longitudinal sobre apego con estudiantes universitarias reveló al compararlas cuando tenían 50 años de edad, más apego de evitación en aquellas provenientes de hogares conflictivos y con problemas durante la niñez. Este es de estos estudios que veíamos al principio, que son estudios prospectivos, carísimos, y que hacen seguimientos a mucho tiempo. Las actitudes agresivas y hostiles de las madres se asocian con menos competencia social de sus hijos de 4 a 5 años de edad. Este efecto está mediado por déficits, por deficiencias en la forma en que los niños solucionan los problemas sociales, los problemas interpersonales. En un estudio longitudinal también, niños de 5 a 9 años de edad, categorizados por sus pares simultáneamente como víctimas y como agresores, mostraron haber tenido vida familiar más hostil, más agresiva que los niños normales. Así de importante puede ser este efecto al mediano y a largo plazo. Otro estudio longitudinal que siguió a los niños de 4 a 8 años de edad sugiere que cuando las prácticas de crianza son frías, negligentes y dan poco apoyo, el apego inseguro que desarrollan estas tres cosas predice menos interacciones positivas durante el juego, durante las situaciones de juego socialmente puestas, pues. El apego menos seguro se asocia con menor competencia social. Vean este hallazgo y vean por qué es tan importante en términos de predicción a corto, mediano y largo plazo de cómo nos llegan los pacientes. El efecto se encuentra mediado por redes sociales más pequeñas, menos satisfactorias para niños de 3 a 4 años de edad. Cuando hay poca armonía entre madre e hijo, se observa menos competencia social en el hijo o en la hija, y el efecto está mediado por una autorregulación deficiente emocional y psicofisiológica. En niños negros, esto ocurrió en niños negros de 6 a 9 años, que solo vivían con un padre normalmente, con la madre abandonada. Un estudio retrospectivo mostró que la escasa cercanía entre estudiantes de medicina y sus padres 30 años antes predice menor conectividad social, aún después de controlar la contribución de la edad, la raza y la escolaridad de los padres. Vean qué hallazgo tan importante también. Cuando los padres son menos responsivos, sus hijos de 3,5 a 6,5 años de edad muestran más agresividad abierta cuando se relacionan con otros niños, aún después de controlar la contribución de la edad, el sexo y la escolaridad de los padres. Es decir, la edad, el sexo y la escolaridad de los padres no pueden explicar este efecto. Niños y niñas de 10 y 11 años de edad que muestran menos grado de apego materno seguro tienden a gustarles menos a sus compañeros o compañeras de clase. Tienen menos amistades cercanas, menos amistades recíprocas y más sentimientos de soledad. Al comparar diadas de mejores amigos, así las parejas de que este siempre anda junto con aquel o esta con aquella, etcétera, aquellas en las que uno o una de los amigos había tenido apego inseguro, uno de los dos, fíjense, uno de los dos, refirieron menos compañerismo en su relación, resultaron más críticas y mostraron menos responsividad a las señales sociales del amigo o de la amiga. Vayan viendo cómo esto va reduciendo las destrezas interpersonales que facilitan la solución de problemas. La falta de sensibilidad materna a las señales sociales de sus bebés
predice el desarrollo más lento de las destrezas sociales, especialmente las relativas a iniciar interacciones con otros y a responsabilidad y responsividad, es decir, ser responsivos, reaccionar a los 6, 12, 24 y 40 meses de edad. Una relación menos segura, padres adolescentes de 15 a 20 años de edad, predice menos expectativas de apoyo social y más sentimientos de soledad en la transición a la universidad. El rechazo materno se asocia con menor aceptación social. El efecto está mediado por más conducta agresiva dirigida a los hermanos o a las hermanas y a los compañeros o las compañeras de escuela. En síntesis, primero, recuerden los antecedentes. Las familias de alto riesgo, las que generan todos estos déficits, todos estos problemas, con componentes cognitivos, componentes conductuales, componentes emocionales y componentes psicofisiológicos, las familias de alto riesgo se caracterizan por conflictivas, agresivas o por relaciones frías y negligentes y que dan poco apoyo. Segundo, estas características crean vulnerabilidades o interactúan con vulnerabilidades genéticas que ya estaban ahí de los hijos y naturalmente igual de las hijas. Estas vulnerabilidades perturban, alteran, deterioran el funcionamiento psicosocial, especialmente el procesamiento de emociones y la competencia social de las personas. Y también acaban por perturbar los sistemas biológicos regulatorios de la respuesta al estrés. Y resulta que el estrés lo tenemos todos los seres humanos todos los días de la vida. 5. Entre los sistemas biológicos regulatorios afectados destacan el simpático adrenomedular y el hipotalámico pituitario adrenocortical. También se generan conductas defectuosas de cuidado de la salud, tales como el uso de sustancias o el sexo inseguro. La integración, ahora piénsenlo integralmente, la integración de este perfil bioconductual acumula riesgos de muchas cosas. Las tres más notorias son trastornos psicológicos, enfermedades crónicas graves y mortalidad precoz. Ya no estamos hablando de oídas, ya estamos hablando de muchos años de investigación en los que los resultados de los estudios una vez y otra vez y otra vez apuntan en la misma dirección, que es lo que se conoce en cualquier sistema metodológico como convergencia de los hallazgos. ¿Cuáles son las limitaciones de algunas de estas investigaciones? Bueno, sí tienen algunas limitaciones que, por cierto, después de la publicación de estas investigaciones se han ido corrigiendo estas investigaciones con otros estudios. Primero, la especificidad de la patología. Todavía no tenemos un mapa bien armado de cómo cada uno de estos componentes parece predecir la precipitación de cuadros clínicos más o menos específicos. Todavía se está trabajando en eso. Otros factores de riesgo como el abuso sexual, psicopatología de los padres. Hay algunos estudios en esto, pero todavía no hay un análisis específico de cómo características concretas suelen predecir problemas concretos. Estudios sesgados en el género. No hay grupos comparables muchas veces, excepto aquellos que vimos en esta presentación, que tienen el control de variables extrañas que se evitó que se colaran o bien que se ponderó a partir de cuántos la tenían y cuántos no la tenían. Investigaciones longitudinales, hacen mucha falta investigaciones longitudinales. El problema es que son muy caras y solo los países con gran cantidad de recursos pueden hacer esas investigaciones. Y en México o en la gran mayoría de los
países, entre comillas, en vías de desarrollo, no se tienen todavía ni los recursos ni las posibilidades institucionales para hacer este tipo de factores. También este tipo de estudios. También hace falta investigar el peso relativo de los factores genéticos. ¿Cuánto de cada una de las dos fuentes parece explicar la precipitación del cuadro clínico? Periodos críticos, hay periodos en los que hay algo que debe ocurrir y si ocurre después ya no funciona. Si sí, ¿cuáles son? Y otro que es fundamental y que ahora con la pandemia está recibiendo más atención es la resiliencia, esta resistencia, este aplomo, esta consolidación, esta sensación de solidez ante el infortunio y que incluye, como ya estamos imaginándonos, componentes cognitivos, componentes conductuales, componentes emocionales y componentes psicofisiológicos. Vamos a pasar a los comentarios, pero vamos a pasar, yo creo que para que no sea injusto para los que no se quedaron en clase, vamos a dejar de grabar.